Continuamos con información aquí en ProAgro y en realidad es momento de análisis ahora, porque ya estamos en contacto con Federico Morixe, porque queremos actualizar, Federico, cómo estamos en el mercado de commodities agrícolas, cuáles fueron las últimas novedades. Muy buen día, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Buenos días, todo bien por suerte y buen comienzo de semana para todos. Buenos días para todos. Bueno, Federico, contanos qué pasó en las últimas semanas en el mercado de commodities agrícolas, primero para contextualizarnos en dónde estamos parados ahora mismo con los factores que están afectando al mercado y los precios, los niveles de precios que tenemos ahora también. Bueno, tenemos varios factores, ¿no? Justo la semana pasada tuvimos el informe de Luzda, pero este mismo informe, que es el informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que hablamos todos los años, genera cierta información, pero justo esta semana no generó ningún impacto en los precios. Lo que viene impactando en los precios es, como habíamos comentado ya hace unas semanas, fue el río Mississippi. No sé si se acuerdan todos que veníamos hablando que viene con una sequía muy grande, con una crisis hídrica. Es como lo mismo que le pasa a Paraguay cuando se seca el río Paraguay, el río Paraná, y no puede sacar su producción hacia los océanos. Eso mismo estaba pasando en el río Mississippi y empezó a llover mucho el miércoles y jueves de la semana pasada. Y eso generó una buena expectativa de bajar los costos de producción, bajar los costos logísticos para salir hacia el Golfo de México. Pero esa expectativa vimos el mismo jueves que el mercado bajó muchísimo. Por ejemplo, en la soja llegó a bajar 15, casi $18, y después los recuperó al día siguiente porque el mercado vio que el agua no fue suficiente para incrementar el calado y bajar los costos que le vienen castigando a ese producto, a ese productor por los costos logísticos. Después tuvimos otro factor que también viene variando bastante desde las elecciones de Brasil con respecto a la devaluación del real y también la devaluación del dólar. Entonces, al devaluarse el real, Brasil queda más barato para venir a comprar desde Asia y empieza a vender más Brasil, que en realidad es mejor porque vendemos más en la zona también, tenemos mejores compradores y compradores con ganas de llevar mercadería y de repente Brasil se vuelca a comprar también soja, trigo y más maíz en Paraguay, con eso nos ayuda, pero no compra en Estados Unidos y el mercado de Chicago empieza a bajar. Después, como comentábamos también, tenemos la cosecha de Brasil, la siembra de Brasil, perdón, que viene sembrando muy bien, lo mismo viene sembrando muy bien Paraguay con sus eventos de lluvias y climáticos, pero bien, dentro de todo viene bastante bien. En Argentina viene muy lento por la gran sequía, entonces todo eso le trae también mucho movimiento en el precio y más con consultoras en Brasil. Por ejemplo, varias consultoras vienen incrementando la producción de Brasil en 1, 2 o 3 millones de toneladas, algunos llegando ya a 155 millones de toneladas de soja, con lo cual eso también no genera mucha volatilidad en el mercado y a Luzda, el informe de Luzda se disolvió en la semana. Aunque el informe de Luzda, por ejemplo, ya para ir comentándote algo, impactó bastante, incrementó en 1 millón de toneladas la próxima cosecha en Estados Unidos, incrementó el rendimiento y también incrementó el stock en 500.000 de toneladas. Entonces eso genera movimiento en los mercados, principalmente hacia la baja de los precios. Federico, esta volatilidad que nos estás mencionando que se genera por todos los factores que estás citando, ¿qué tan variable es? O sea, ¿es muy grande la diferencia que se está dando entre subas y bajas en el precio de la soja puntualmente, por ejemplo? Y por ejemplo, en el precio de la soja, en ese mismo que estás puntualizando, tuvimos en la semana pasada, para el precio que utiliza los productores en Paraguay, que es la cotización de mayo en Chicago, tuvimos un mínimo en la semana de $527 y un máximo de $547. Fueron $20 de mínimo en la semana y el máximo. Y en un día, como comentaba, varió bastante. Pero si cerramos en la semana, la diferencia semanal de lunes a lunes o de viernes a viernes fue muy chica, es el 1%, no genera mucho impacto, pero sí la fluctuación, esa volatilidad. Con lo cual hay que aprovecharla cuando uno va a vender. Todas las semanas se vienen dando, si uno mira todas las semanas,
para atrás también, se da esos días de picos máximos y cuando uno está por vender la semana que viene o la próxima semana, aprovechar esos precios. El comprador viene aprovechando también, aprovecha los días de más baja para aprovechar a comprar. Y lo que mencionabas respecto al informe de USDA y cómo avanzamos en la región, Federico, ¿hubo una diferencia grande o más o menos están proyectando lo mismo del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y los organismos regionales en este caso respecto a los avances en Sudamérica? Siempre hay alguna diferencia, que eso nosotros que estamos en Sudamérica y lo vamos viendo, por ejemplo, en Argentina una seca muy importante y el USDA no movió los datos, en Brasil todos vienen incrementando su producción en 1 millón, hay algunos que está 2 millones más de toneladas que el USDA. Nosotros como conocemos la región hay que aprovecharlo eso porque vemos realmente si en un país está muy seco y no va a sembrar y además tiene problemas de tipo de cambio, problemas políticos, problemas económicos, capaz que el productor no se motiva mucho a sembrar. Entonces hay que aprovechar esa información porque tarde o temprano el mercado la toma esa información. Entonces hay que aprovecharla. Si sabemos que el mercado va a demorar 1 mes o 2 meses en tomar una información de Brasil de mayor producción y eso va a hacer bajar los precios, aprovechemos a vender ahora. O si en realidad los precios van a ir en suba, como en Argentina va a haber menos producción, en Brasil va a haber menos producción y en la región capaz que hay menos producción, pero el USDA lo va a informar en el próximo informe dentro de 1, 2 o 3 meses, aprovechemos porque sabemos que en 2 o 3 meses el precio podría bajar o podría subir. Y esa es información que el productor o los consultores de la región lo manejamos muy bien y hay que utilizar esa información en nuestro favor. Federico, nos estabas mencionando ya también todo lo que tiene que ver con la cosecha, proyección de producción, tanto para Estados Unidos como para nuestra región. Pero respecto a la demanda, ¿qué información tenemos, la más actualizada respecto a la proyección de demanda mismo en el mercado y negocios ya que se estén dando de la nueva campaña, si se dan ya? Sí, demanda se está reactivando. Ahora esta semana algo de la demanda que no les había comentado, estuviste muy bien en la pregunta. La demanda se está reactivando a nivel general, principalmente en China, porque hay noticias que China podría flexibilizar el tratamiento con el COVID que tiene. No, eso está bloqueando millones de personas, están bloqueadas, no pueden salir, consumir, no son libremente de ir al supermercado, a un restaurante, y ha bajado mucho el consumo. Entonces, las importaciones chinas, al flexibilizar el tratamiento contra el COVID, van a haber más consumo, entonces eso los stocks chinos lo van a tener que reponer, pero China se está dando cuenta que también está en precios muy altos, entonces van a aprovechar a ir comprando en momentos que baje el mercado. No se pueden regalar solos, sabiendo que son la aspiradora del mundo, son los que importan entre 98, 92 y 102 millones de toneladas de soja, a salir a regalarse al mercado y todos los precios van a subir. Entonces eso, hay mayor demanda, sí, pero en Europa está bajando, en otros países, en Estados Unidos, ha bajado un poco por el tipo de cambio, por la inflación, pero en China se va a volver a incrementar. Entonces, lo más seguro es que se compense lo que está bajando en Europa, el consumo, con el que está bajando en Estados Unidos, y se compense con el incremento de consumo de los 90, 100 millones de personas que están saliendo de ese bloqueo por COVID, que van a volcarse a consumir más en el mercado, y eso es una buena noticia para el mercado. Federico, logística y precio de logística, de transporte y también, bueno, guerra Rusia-Ucrania son otros factores que estamos siguiendo y que no dejamos de mencionar a lo largo de este año. ¿Cuál es la actualización respecto a esos dos factores que también están siempre influenciando al mercado? Y bueno, la logística sabemos, ¿no? Y más en Paraguay se conoce muy bien que cuando bajan los ríos hay que llevar menos peso en las barcazas, entonces eso al final, o menos barcazas, y todo lo que se lleve esa barcaza tiene que pagar el mismo costo que de repente si uno va a llevar 100.000 toneladas y tiene que estar llevando 50 o 40, tiene que pagar el mismo costo. Entonces, esa duplicación de costo la podemos tener también en la región, porque hay que sacar en barcazas a los puertos de aguas profundas, llámese Argentina, llámese Uruguay y Nueva Palmira o hacia Brasil,
nos puede incrementar bastante. Es un año en donde hemos visto que se han incrementado muchos costos de producción y costos logísticos también. Entonces hay que empezar a afinar, tener menores costos de producción, tener menores costos logísticos, porque si no, cuando salimos a cargar ese barco internacionalmente, tenemos mayores costos y el precio internacional no nos va a subir porque nosotros nos quejemos de los costos, sino tenemos que salir a un mercado internacional en donde nos favorezca ese margen de venta contra los costos que tenemos. Y si, por eso es muy importante en estos años de costos altos, insumos altos para el productor, combustible alto para la barcaza, ríos bajos que también nos generan mayores costos, cuidar, afinar bien el lápiz, porque el precio internacional no va a bajar el precio porque nosotros tenemos costos más altos, sino va a bajar porque de repente tenemos un Brasil que es mayor competitivo y va a ofrecer productos más bajos, y el comprador va a ir a comprar en donde está más bajo. Y al que quiere vender más alto le va a decir, yo estoy comprando en este precio, si tú no llegas, bien, si no llegas, esperar la próxima semana. Entonces, eso es importante, cuidar bien los costos, no gastar de más, porque el mercado internacional está intentando pagar lo menos posible por la suba de precios, por la alta inflación que hay y por el nerviosismo que hay por los tipos de cambio a nivel global. Federico, hicimos una presentación general de mercado en precios, te pregunté algunas cosas puntuales de soja, háblanos de maíz y trigo. ¿Cómo avanzan los negocios en este punto del año? Y hay bastantes negocios, hay mucha fluidez en el negocio por maíz. El maíz, vemos que Argentina está ofreciendo mucho maíz a menor precio en la región, y maíz partido, que como hablábamos en su momento, han llegado maíz partido y maíz entero a Paraguay, y eso influye mucho en los precios, ¿no? Vemos que el maíz empieza a llegar a precios interesantes, en algunos momentos arriba de los $300, y entra maíz de países vecinos más barato, y eso no nos favorece en la región. Ahora, por ejemplo, el maíz en Argentina está entre 300 y $310, pero a veces el maíz partido baja un poquito de esos valores, entonces llega a Uruguay más barato, llega a Paraguay más barato o a Brasil, y eso Brasil también baja sus precios internos y va a ir a comprar a Paraguay maíz más barato. Entonces eso nos hace bajar en la región. Cuando vemos el precio del maíz internacionalmente, es interesante, pero nosotros sabemos que teniendo un Brasil que compra maíz y le podemos vender maíz a Brasil más caro, o desde Paraguay venderle a Uruguay maíz más caro, es una oportunidad. Pero como vemos todos los años, por ejemplo, para llevar, hablando de logística y maíz, otros años teníamos para llevar maíz de Paraguay a Uruguay, que es un país interesante para Paraguay, Uruguay, que compra maíz bastante cantidad y a buenos precios, pero el costo logístico en su momento llegaron a costar $40 por tonelada, $50, y ahora estamos cerca de los 80, 90 y hasta $100 algunos días. Entonces eso genera un mercado no atractivo para Paraguay, tiene que seguir vendiendo a Brasil, que tiene bastante compra, y es una logística bastante accesible, bastante fácil, un flujo de camiones de ida y vuelta rápidos, pero nos perdemos otros mercados internacionales, como se puede ser salir al mundo o hasta Uruguay, que también paga sus $300, $310 en algunos momentos, pero ahora Brasil, Argentina le ofrece maíz a 250, y ese no compite tanto el maíz paraguayo. Trigo, Federico, definitivamente estabas mencionando vos, ¿no? Hace rato ya el tema de la guerra que tiene todavía su impacto, ¿no? Lo que viene para adelante, lo que está pasando en esa zona, nos sigue afectando a nosotros de alguna manera acá con lo que es este rubro puntualmente, fuera de costos y todo eso que ya estuvimos mencionando en general, ¿no? Que tiene su impacto también. ¿Cómo estamos en cuanto a eso acá en Sudamérica? Exacto, y ahí justo entro con, ya me das ese pie, entro en el trigo, que justo me habías preguntado en la pregunta anterior. Eh, ¿Qué pasa? Como hemos visto en el trigo principalmente y en el maíz también, cuando empezó el conflicto llegaron a subir, hasta se duplicó el precio en el trigo. Entonces, esa suba de precios, porque el mundo vio que Ucrania y Rusia y toda la zona del Mar Negro no podía exportar trigo, no podía exportar aceite y no podía exportar maíz. Ahora, con el acuerdo que se hicieron ya desde que viene a mitad de año, que se llama el Acuerdo de Estambul, que dice que se hace un corredor seguro para la exportación de Ucrania al Mar Negro, y esa renovación de ese acuerdo la va a renovar Rusia.
están hablando, están llegando a un buen acuerdo que se va a renovar. ¿Están exportando menos? Sí, pero el miedo de países que le compraban trigo y maíz y aceite a Rusia y Ucrania de que no iban a llegar esos barcos era 100%. Ahora ese miedo es un 15, un 20%. Entonces los seguros bajan de esos barcos, los barcos pueden salir, esos países que le compran normalmente porque venden trigo, aceite y maíz más barato, van a comprar trigo a Rusia y Ucrania que lo pagan 210, 220, 230 dólares, 70, 80 dólares que otros países, entonces van a salir esos barcos. Y eso automáticamente vemos que el precio del trigo bajó. Si miramos el precio del trigo internacional, veníamos con un precio de trigo de 330, 340, 350 dólares y bajó a 297 esta última semana por ese acuerdo que se está por renovar y podría seguir bajando en el caso de que Rusia y Ucrania sigan vendiendo trigo y maíz al resto del mundo, principalmente países de África, países que Rusia y Ucrania tienen acuerdo, y eso va automáticamente a generar baja de precios a nivel internacional, como también la baja del precio del aceite, que nos va a influir automáticamente en los precios de la soja a nivel internacional. Federico, muchísimas gracias por esta actualización completísima de la situación del mercado de commodities agrícolas. Que tengas muy buena jornada y bueno, te reitero la gratitud de compartir siempre con la teleaudiencia del canal de la producción. Muchísimas gracias a ustedes y buena jornada para todo el equipo y para toda la audiencia, por supuesto, y muy buena semana para todos.